¿Sabías que el dolor te está controlando sin que lo notes? No, no hablo del dolor de un golpe o una caída, sino de esa carga invisible que arrastras todos los días, que se esconde en tu mente y se infiltra en tus reacciones. Ese dolor emocional que ni siquiera reconoces, pero que maneja cada una de tus decisiones, cada una de tus emociones. ¿Te has dado cuenta de cómo el miedo, la ansiedad, o incluso una simple rutina, pueden ser formas de sufrimiento que aceptas como parte de ti? La filosofía estoica nos enseña que no podemos evitar el dolor, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. ¿Estás listo para dejar de ser prisionero de tu sufrimiento y tomar el control de tu vida? Si la respuesta es sí, acompáñame en este viaje para descubrir las 11 formas en que el dolor te controla sin que te des cuenta. No te pierdas la última, porque te vas a quedar sin palabras. Si estás en el camino del estoicismo, o estás comenzando, deja en comentarios: soy estoico. Comencemos. 1. La tranquilidad ante el sufrimiento. El sufrimiento es inevitable, pero no tiene por qué gobernar nuestra existencia. A menudo, permitimos que un dolor silencioso, físico o emocional, se infiltre en nuestra vida como un intruso. No nos percatamos de su presencia hasta que ya ha moldeado nuestra forma de pensar, actuar y sentir. Sin embargo, el dolor no es nuestro dueño, y como seres racionales, podemos elegir enfrentarlo con sabiduría. El sufrimiento emocional, como el resentimiento o la tristeza, surge del apego a lo que ya no está en nuestras manos. Aceptar esta verdad es el primer paso hacia la paz. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de observarlo con claridad. Reconocer el dolor es liberador, pues le arrebata el poder de controlarnos desde las sombras. El cuerpo también nos habla. Ignorar un malestar físico, llamarlo estrés o cansancio, es desatender una señal de algo más profundo. Escucharlo y actuar no nos hace débiles, sino responsables. Al aceptar que somos vulnerables, encontramos fortaleza. Los estoicos nos enseñaron a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. No podemos evitar el dolor, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. Quejarse o lamentarse solo lo engrandece. En cambio, enfrentarlo con paciencia y entendimiento nos libera. ¿Cómo hacerlo? Mantente firme ante tus emociones, pero no las rechaces. Habla con alguien, haz ejercicio o simplemente ríe. No por ignorar el sufrimiento, sino por demostrarle que no puede dominarte. El sufrimiento, como decía Epicteto, no tiene poder sobre quien elige cómo responder. No huyas de él. Contémplalo, acéptalo y sigue adelante. Eres más fuerte que el dolor. Su sombra puede acompañarte, pero nunca definirte. Tú decides quién lleva las riendas de tu vida. 2. Rompiendo las cadenas de la costumbre. El verdadero peligro no es el dolor evidente, sino aquel que se oculta en la rutina y se camufla como normalidad. Es el cansancio que aceptas sin cuestionar, el estrés que justificas, la monotonía que toleras. Día tras día, este malestar sutil se instala en tu vida, hasta que, sin darte cuenta, te conviertes en su prisionero. ¿Por qué lo soportas? Porque lo has hecho parte de ti, como si fuera inevitable. Pero no lo es. Los estoicos lo sabían. El sufrimiento no está en las circunstancias, sino en cómo decides enfrentarlas. La rutina, cuando está cargada de dolor disfrazado, no es más que una trampa que te impide alcanzar la verdadera libertad. ¿Por qué sigues aceptando aquello que no te aporta? Porque has dejado de cuestionarlo. Has olvidado que tienes el poder de elegir. El primer paso para liberarte es observar tu vida con honestidad. ¿Qué parte de tu día te drena? ¿Qué decisiones te mantienen atrapado? Reconocer el malestar no es debilidad, es valentía. Solo al admitir que está ahí, puedes empezar a transformarlo. No se trata de huir, sino de enfrentarlo con claridad. Haz una pausa. Pregúntate: ¿es este el camino que quiero seguir? Si la respuesta es no, toma acción. Cambiar no es fácil, pero tampoco lo es vivir atrapado en un círculo que no te pertenece. Recuerda que no estás obligado a conformarte con la mediocridad de un dolor habitual. Tu paz interior es más valiosa que cualquier comodidad pasajera. Rompe las cadenas de la costumbre. No permitas que lo familiar te robe la oportunidad de vivir plenamente. Al igual que un escultor, moldea tu vida con cada decisión. El dolor puede ser parte del proceso, pero nunca debe ser el resultado final. 3. El fantasma del miedo. El miedo al dolor es el más engañoso de los tiranos. No duele en el presente, pero su sombra te paraliza, te ata a una cárcel invisible que tú mismo construyes. Ese temor a lo que podría suceder, al fracaso, al rechazo, a la decepción, toma el control de tu mente y te roba la libertad de actuar. Pero detente un momento. ¿Qué es lo que realmente temes? ¿Un dolor que aún no ha llegado, o una ilusión creada por tus propios pensamientos? Los estoicos nos enseñaron que el sufrimiento futuro no existe en el presente.
Es nuestra mente la que proyecta escenarios catastróficos, imaginando un dolor que tal vez nunca llegue. Te preocupa lo que no puedes controlar, pero ¿de qué sirve angustiarse por un mañana incierto? Cada vez que permites que el miedo decida por ti, te niegas la oportunidad de avanzar, de aprender, de crecer. El miedo se disfraza de procrastinación, haciéndote creer que postergar te dará tiempo para ser más fuerte, pero lo único que hace es perpetuar tu parálisis. También toma la forma de la autocrítica, susurrando que no eres lo suficientemente bueno, que fracasarás antes de intentarlo. Pero estas voces no son más que espejismos. ¿Qué puedes hacer? Acepta que el dolor, si llega, no será eterno. Reconoce que no puedes controlar el futuro, pero sí tu respuesta ante él. La acción, no el miedo, es el verdadero camino a la libertad. Da ese primer paso, por pequeño que sea, y descubre que el sufrimiento que temías era solo un fantasma. Como dijo Séneca, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Rompe esas cadenas. No dejes que el miedo gobierne tu vida. Al enfrentarlo, te darás cuenta de que siempre tuviste el poder para ser libre. 4. El dolor emocional. Tu lección pendiente. El dolor emocional es un maestro que, aunque invisible, siempre deja su huella. No lo ves, pero lo sientes en tus reacciones desproporcionadas, en los silencios incómodos que te impones, en las decisiones que tomas desde el miedo y no desde la razón. Es como un huésped que nunca invitaste, pero que insiste en quedarse, guiando tus pasos desde las sombras. Y lo peor es que, muchas veces, ni siquiera notas que está ahí. Cuando no procesas tus emociones, estas se convierten en cadenas invisibles que te atan al pasado. Un comentario pequeño puede desatar una tormenta interna. Una decepción puede llenar de dudas tu confianza. Este es el peligro de no enfrentar el dolor. Que termine decidiendo por ti. Pero no tienes que vivir así. Los estoicos nos enseñaron a ver las emociones no como enemigas, sino como señales. Son indicadores de que algo dentro de ti necesita atención. Si sientes rabia, tristeza o miedo, no te castigues por ello. Observa. Pregúntate, ¿por qué estoy sintiendo esto? Reconocerlo es el primer paso. El siguiente paso es recordar que tú no eres tus emociones. La tristeza puede visitarte, pero no es tu identidad. La rabia puede surgir, pero no tiene que controlar tus actos. Tú eres el observador, no el esclavo. Mantén la calma, observa, y decide con sabiduría. Por último, cuando el dolor haya cumplido su función, suéltalo. No necesitas cargar con él más tiempo del necesario. Entender y dejar ir es lo que te libera. Recuerda, el dolor emocional, si bien incómodo, tiene algo que enseñarte, pero no debe dictar tu vida. Como decía Marco Aurelio, no te afecta lo que sucede, sino cómo interpretas lo que sucede. Haz del dolor tu lección, no tu dueño. 5. Cuando ignorar el dolor te hace prisionero. ¿Cuántas veces has dicho, estoy bien, mientras algo dentro de ti se derrumba? Esa negación, ese intento de convencerte de que no pasa nada, es una trampa de la mente para evitar el dolor. Pero evitarlo no lo elimina. Ignorar el dolor es como ocultar grietas en una pared con pintura. Puede parecer intacta, pero tarde o temprano se desmoronará. La negación no es fortaleza, es miedo disfrazado. Cuando esquivas lo que te duele, estás dejando que ese dolor controle tu vida desde las sombras. Los estoicos sabían que la clave no era evitar el sufrimiento, sino enfrentarlo con honestidad. Para ellos, aceptar el dolor era el primer paso hacia la libertad. Si sigues ignorándolo, terminarás atrapado en un ciclo de evasión y acumulación emocional que solo aumentará tu sufrimiento. Aceptar el dolor no significa rendirte ante él. Significa observarlo, entenderlo y dejar de verlo como un enemigo. El dolor no es más que una señal, una advertencia de que algo en ti necesita atención. Negarlo es como apagar una alarma sin solucionar el problema que la activó. Primero, reconoce lo que te duele. Deja de esconderlo bajo la alfombra de la rutina o las excusas. Mira ese dolor de frente y date cuenta de que evitarlo solo lo agrava. Segundo, entiende que no eres débil por sentirlo. El dolor no define quién eres, es simplemente una experiencia pasajera. Por último, actúa. Aprende de ese dolor. Permítele enseñarte lo que necesitas para crecer. Porque al final, el dolor no es el problema. Es tu miedo a enfrentarlo lo que te mantiene prisionero. Como decía Marco Aurelio, lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino. Si enfrentas el dolor, descubrirás que no es tu enemigo, sino tu mayor maestro. 6. Cuando el dolor quiere robar tu identidad. El dolor tiene una habilidad astuta. Comienza como una experiencia pasajera, y sin que lo notes, intenta convertirse en lo que eres. ¿Alguna vez te has sentido definido por tu sufrimiento?
Tal vez fue una pérdida, un fracaso o una herida que dejó una marca. Al principio parece algo que solo te afecta, pero si no tienes cuidado, se convierte en el filtro a través del cual ves el mundo, y peor aún, a ti mismo. La trampa del dolor está en que no solo te visita, sino que busca quedarse. Empieza dictando cómo reaccionas, qué esperas y cómo te defines. De repente, te encuentras diciendo: soy mi dolor. Soy esa experiencia amarga que me ocurrió. Pero, ¿es eso realmente cierto? Los estoicos creían que lo que nos sucede no define quiénes somos. Decían que nuestras adversidades, aunque duras, son simplemente pruebas, no condenas. Tu identidad no puede reducirse a tus heridas. No eres tu dolor, aunque a veces se sienta como si lo fueras. Es cierto, el sufrimiento puede ser devastador, pero también es una oportunidad. Marco Aurelio decía que las dificultades son como el fuego que forja el acero. El dolor no está aquí para destruirte, sino para recordarte que eres más fuerte de lo que crees. Así que,